Yo te miro como si vos fueses una combatiente. Y yo siempre les hago una pregunta a los combatientes que tiene que ver con justamente entrar en combate. Porque es una situación muy complicada. Les pregunto si pudieron dormir en algún momento, cómo es el estrés para una persona de entrar en combate. Te quiero preguntar a vos como combatiente, ¿qué hacías esos días que tu hijo estaba en una guerra? Terrible, no le quería dar de comer, no hacía comidas. Es el día de hoy que tengo la hijita que tiene 38 años, que en ese entonces tenía 7, y me sabe decir, mamá, me mandabas a la escuela, que iba a Santa Rosa de Lima ella, tenía 7 años, me mandabas a la escuela y ni me peinabas, no me ponías moños. La madre de mi compañera salían a comprarme moños para ponerme. Me quería morir porque yo de eso no me acordaba. Pero con los años, cuando me lo llegaron a decir, lo comprendí que sí, era cierto. Yo estaba el primer año estaba en otro mundo. Y en el tiempo que él estaba allá, no quería cocinar, hacía frío, no me quería tapar. ¿Qué hacías? ¿Rezabas? Rezaba. Me pasé los 70 y pico de días fueron de la guerra. Me los pasé arrodillada mañana y tarde en la iglesia rezando el rosario. Yo tengo la iglesia a 3-4 cuadras, que era de donde Julio había sido monaguillo, Julio había estado mucho ahí. Así que yo me la pasaba rezando el rosario. Tal es así que le decía a mis familiares, si vienen a verme y no estoy en la iglesia, porque no voy a otro lado, estoy en la iglesia. Y me pasé así, continuamente rezando el rosario. Viene la guerra, empiezan los combates. ¿Pudiste reconstruir la vida de tu hijo en Malvinas? Él me mandaba muchas cartas, no muchas, porque se ocupó de mandar a su escuela. ¿A sus alumnos? A sus alumnos, una carta de 4 hojas, impresionante, que me contaron sus compañeros, que las iba escribiendo de a pedacitos, cuando iban al baño, cuando iban, él escribía esa carta. Le costó mucho. Las cartas nuestras eran de una sola hoja o de un pedacito de papel. Pero la carta de la escuela no, fue la carta más grande y hermosa que hizo a sus alumnos, a los docentes. Maravilloso. A mis queridos alumnos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado, defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y le vamos a decir que nos lleve a todo el país de los cuentos, que como ustedes saben, queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a las noches, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos, porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes. Afectuosamente, Julio. A mí me escribía cartas hermosas, jamás hablaba del dolor, del hambre. Disimuladamente se escuchaba las cosas, se entendía lo que él decía de la comida, que cuando viniera íbamos a comer, íbamos a tomar mate, pero no, son los padres más divinos del mundo. Perdónenme si un día antes no se los supe reconocer. Le mandó una carta al padre maravillosa. ¿Te acordás qué decía esa carta? Esa carta que la perdí, yo la plastifiqué porque creo que fue lo mejor que tuve. Yo llego de la iglesia y el padre me dice, Delmi, Julio me mandó una carta a mí, ¿no sabés qué carta? Sí, le pedía perdón al padre por no haberlo comprendido, por no haberlo entendido, por lo que lo había hecho sufrir, porque claro, el padre tenía un coche, se ponía a lavar el coche y yo le decía de casa, cruzate, ayuda a tu padre. No, que me llame él, me decía. Iba allá enfrente y le decía al padre, yo hacía de mediadora, ¿viste? Julio, llámalo a tu hijo que te venga a ayudar. No, él sabe lo que tiene que hacer, si no viene es porque no quiere. Esas cosas a él le quedaron, ¿viste? A Julio le quedaron. También al padre. Los dos. Los dos.
Un día me acuerdo que voy a un negocio, de gente amiga, a una panadería, y me dicen, están bajando, hoy bajaron un Harry, hoy bajaron, no sé, decían que habían... Y yo lo miro y le digo, todos contentos, ¿no? Un panadero. Y era amigo mío, y conocía a mi hijo y todo. Y le digo yo, bajaron sí, le digo, bajaron, ¿cuántos muertos tendremos? Le digo, tal vez el mío sea uno de ellos. No, Delmira, no digas así, vamos ganando, qué sé yo. Le digo, tu hijo lo tenés en cama, durmiendo. Yo lo tengo allá. O sea, el odio que teníamos las madres al principio era una cosa lógica, porque era una guerra, ¿no es cierto? Y duró 74 días, creo que fueron. No fue un día que pasó y ya está. No, vos estuviste en situación de combate en Buenos Aires 74 días. Escuchábamos continuamente. Y yo le decía a mi marido, bueno, tené paciencia, Julio. Él, peor que yo. Mi esposo, peor que yo. Todo para adentro. Todo para adentro. Yo no, yo porque yo hablaba y peleaba y salía a la calle. Me acuerdo que una vecina, el 1 de mayo, puso la bandera al lado de mi casa, puso la bandera. Y también cuando la vi la bandera le dije yo, me parece que te equivocaste, que no estamos para poner la bandera. Tenemos no sé cuántos muertos ya del crucero General Belgrano. Así le dije. Y le volví a decir, a lo mejor el mío sea uno de ellos. Siempre decía lo mismo. Parece que era como un presentimiento que yo tenía, ¿viste? Le pegó un proyectil en la espalda cuando venían todos juntos, bajando de Monte London. Tiraban los ingleses. Creo que ya Puerto Argentino ya había cesado el fuego y ellos venían bajando con el sargento Moreno y cuando vienen bajando le pega un proyectil por la espalda justo a Julio. A mí los militares en ese entonces, cuando yo fui al ejército a pelear, no con mi marido, sino con un cuñado que me acompañó, hermano de mi marido, yo fui a agarrarlo a Torres. Le dije de todo. No me lo cuidó ya que había ido, sabiendo que iba a tener un hijo. ¿Por qué me lo mandó a Monte London? Si mi hijo muere en Puerto Argentino, yo no tengo nada que decirle. Porque él iba y quería ir, pero por lo menos me lo hubiera cuidado un poco. Bueno, te digo que el teniente Torres se quedó muy amargado hasta después de 20 años que me volvió a ver. Y yo le dije, bueno, teniente, ya pasó. No tengo odios. Tengo mucho amor para seguir. Y estaban los hijos de él y lloraban. Y él lloraba también. Claro, porque eran tenientes, eran subtenientes. 25 años debía tener. ¿Sabés qué me manda a decir en una carta? Me dice, ¿está el subteniente Torres con nosotros? Le creo que tiene más miedo que nosotros. Pero mamá, ahora lo comprendo. Si tiene 22, 23 años, tiene casi mi edad. Una confusión tremenda por parte del ejército con tu familia. Tremenda. Que fue que en una notificación les informaron que Julio estaba en el hospital militar, herido. Cuando me dijeron que estaba herido, yo dije, bueno, así está herido, le falta una pierna, lo que sea, bueno, pero lo tengo ya acá. Nos fuimos con mi esposo, que nos llevaron en un coche del ejército. Nos acompañó un militar, pues mi marido no podía manejar. Y cuando llegamos allá, no estaba. No, dice, no, acá no figura ningún Julio Cao. Así que volvimos al ejército y mi esposo era bravo, ya te digo, era igual que Julio. El hijo era igual que él. Y mi marido, ¿sabes qué hace? Le manotea el cuaderno. Mi hijo está muerto, le dijo. No, Cao, no, figura como herido. Los que están en azul son heridos, los que están en rojo son muertos. Fíjese, el soldado Soria todavía no fuimos a avisar a la familia. Y él lo leyó y vio que era cierto, y nosotros lo conocíamos a Soria. Entonces se lo devolvió y nos quedamos después más serenos. Pero a los pocos días me llega un telegrama de Puerto Argentino, de Malvinas, diciéndome, mamá, quédense tranquilos, estoy bien. Besos para todos. Pero ese era el momento que él partía a Monte London, que fue lo último que yo tuve.
ya no tuve más nada, no tuve más noticias de él, ¿viste? Y eso era más o menos el 4 de junio, nunca me olvido, fue cuando me dijeron que estaba herido. Y 2 o 3 días después me llegó ese telegrama. Entonces yo me quedé más tranquila por ese telegrama. Y bueno, cuando pasó, que ya fue el final de la guerra, nos enteramos nosotros que había terminado. Y me acuerdo que eran las 7 de la mañana y mi marido se levanta y teníamos el teléfono del teniente Torres, que era el teniente de él. Yo tenía el teléfono de la casa de la señora. Nunca me olvido, ¿vio? ¿Viste? Y entonces agarro y mi marido agarra el teléfono y le dice, señora, perdóneme, habla el papá de Julio Cao. Quiero saber si su marido tuvo alguna baja. Mirá vos, a las 7 de la mañana. Y la señora le dice, no, Cao, no puedo responderle nada porque yo a mi marido todavía no lo he visto. Era cuando todavía estaban en Campo de Mayo, ¿no? Entonces nos quedamos con ese dolor. Pero mi yerno, de mi hija mayor, Franco, va al 3 de Infantería y trata de hablar con el jefe ese que habíamos hablado nosotros y le pregunta, ¿sabés qué le dice el jefe? Y dice, no sé cómo le puedo decir a esa familia que el hijo quedó en Malvinas, que murió en Montelondo. Entonces mi yerno daba vuelta en mi casa, alrededor de la mesa, y decía, nunca me voy a olvidar de lo que dijo Julio. Nunca me voy a olvidar de las últimas palabras de Julio. Y yo, entre mí, como madre, decía, ¿qué quiere decir? Yo sabía las últimas palabras. Que él me había dicho, no, sos cobarde, le tenés miedo al dolor si a tu hijo le pasa algo. Y Franco, mi yerno, estaba en mi casa. Y él decía eso. Y yo lo asimilaba como diciendo, ¿qué me quiere decir? Pero no quería saber nada de aceptarlo. Y él, como él decía eso, y yo no pregunté nada, no dijo nada. Y a la tarde se van a Campo de Mayo con mi hija. Yo no, ni mi marido tampoco. No pudimos. Se van a Campo de Mayo la señora, que estaba con la barriga de 5 meses, y cuando hablan en Campo de Mayo, primero no le decían nada hasta que él vio un coronel y le dijo que tenían la versión de que Julio Cao había quedado. Bueno, vaya a su casa y cuando llegue a su casa déjeme su teléfono que yo le voy a avisar. Era porque no se lo quería decir ahí adelante la esposa, no era momento. Y entonces mi hermano llegó a la casa y enseguida lo llamaron y le dijeron que sí, que había quedado en Montelondo. Así que mi hermano viene a casa y es el que se anima a darme la noticia de que sí que había fallecido Julio en Malvinas, que había quedado allá. ¿Qué hiciste en ese momento? Bueno, en ese momento fue terrible. Nos sentamos en un sillón, mi marido y yo. El que peor, yo pensaba también que tenía otros hijos. Yo primero no lo creía. Era como que no lo asimilaba, ¿viste? No me entraba. No lo podía asimilar. Pero mi marido de entrada sí, estaba desesperado. Después me enteré que subió a la pieza que había sido la pieza de Julio, que después era la de Roberto, de otro hijo que tuve, que también lo perdí. Y estaban todas las escopetas de que mi marido cazaba. Nunca más cazó de ahí, nunca más salió a tirar un tiro, jamás. Pero dice que él, si no hubiera sido por Roberto, el chiquito que tenía y los hijos que tenía ganas de matarse también él, ¿viste? De no vivir más, porque no lo podía aceptar y no lo aceptó. Se murió atrás del hijo él. ¿Cómo fue pisar las islas al lado de tu nieta? Pisarlas, para mí, fue una emoción tan grande que creo que el duelo de mi hijo lo hice ahí, en las tierras de Malvinas, cuando entré por primera vez. Y fue algo muy fuerte estar con mi nieta en la tumba, que no era de mi hijo, porque mi hijo es soldado desconocido, pero me habían dicho que los militares me habían dicho que los habían enterrado al lado del soldado Soria. Y yo en los primeros tiempos creía eso, que lo había partido el misil por la mitad y lo habían enterrado
dónde estaba el soldado Soria. Pero cuando Neira vino a mi casa y se encontró con lo que yo decía, él, un veterano de guerra, que tenía montones de cosas de Julio para contarnos, el nombre de la hija, porque ellos todo, ellos dos se comunicaban todo, lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, todo, cómo tenían que ir a las casas. Neira hace 31 años que el 14 de junio está en mi casa. Todos los 14 de junio yo lo espero y él llega. Y ese es un compromiso que tiene con el amigo, con el hermano que murió ahí, porque estar en Malvinas eran hermanos todos, porque ahí no había lesión para caer o para, ¿no es cierto? Y por eso yo los quiero tanto, ¿viste? Porque para mí haber vuelto es como si hubiera vuelto mi hijo. Mi hijo no está, pero ellos están. ¿Encontraste o elegiste un lugar en las islas? Sí, la de al lado de Soria. Elegí esa al principio, porque Neira lo tuvo guardado, me dejaba con lo que yo pensara. Le costaba a una madre decirle lo duro que era. De Julio no hay nada. Nada, porque no quedó nada. Cuando yo corrí para adelante en el ataque y volví a ver si estaba Julio, de Julio no había nada. Había otros muchachos, uno que le faltaba una pierna, había otro muerto, que fue el soldado Folch, que murió con él. Entonces hubo un grupo que murieron, pero él fue el que el proyectil le pegó justamente a él. Y Neira estaba a 5 metros, que dice que lo estaba llamando, parece que se despidieron, y le decía, Julio, vení Julio, que no puedo más, tenía pie de trinchera. Julio se dio vuelta y lo miró, y en ese momento, dice, Delmira parece que se despidió de mí, mirándome. Muere Julio en Malvinas, muere tu marido y después muere Roberto, tu hijo, de HIV. De HIV. Pero Roberto, igual que Julio, de alguna manera te dice algo antes de morir. Roberto era maravilloso. Roberto, cuando muere el padre en el 90, se da cuenta que ya estaba enfermo de HIV, se había contagiado, ¿viste? No se sabía nada, Bueno, él era, te digo, que nada que ver con Julio, era todo lo contrario. Imagínate, hermoso, un chico divino, lindísimo, distinto a Julio. Julio era un señorito, era otra personalidad. Pero Roberto no. Roberto, no sé si la guerra le hizo salir de otra forma, a salir a la calle, a gustarle sinceramente las mujeres, porque era muy mujeriego. Él no era de la noviecita de barrio, ¿no? Él era de salir a donde más le gustaba. Y él me lo dijo a mí. Mamá, yo no me cuidé para nada. No me cuidé, no fui como mi hermano, no fui como mi familia, pero bueno, la vida fue así, me tocó. Dice, cuando muere el padre, porque decía, se paseaba en el velorio diciendo, esta familia se queda sin hombres. Esta familia se queda sin hombres. Él era el único hombre, el que manejaba la fábrica, manejaba la familia. Te puedo decir que dejó unos pesos para que su hermanita, cuando se recibiera, le comprara el primer cochecito usado. Mirá lo que era. Tiene el resultado del análisis. Para mí fue un desastre, imagínate, otra guerra. Porque para mí el SIDA es otra guerra que azota al mundo, como tantas guerras, lo voy a decir siempre. Y lo digo en todas las veces que hablo en las escuelas. Yo tuve 2 héroes, uno de la patria y otro de su familia, de sus amigos, porque es una enfermedad que azota al mundo, que es otra guerra que hemos vivido y que estamos viviendo, porque es la verdad. Pero sí, Julio, el héroe de la patria y del pueblo argentino. Pero Roberto no, Roberto mío, de su familia, de sus amigos y de todos los que lo quisieron, que hubo mucha gente que lo quiso, ¿no es cierto? Pero no fue menos para mí que Julio. Y él fue el que me dijo, mamá, unite a los veteranos, ahí están tus hijos. Vos te quedás sin hijos, mamá.
Y yo sé que para vos los hijos son los varones. Unite a ellos te van a ayudar. Y así se le hice caso a él. Y si no, creo que no lo hubiera hecho, me hubiera dedicado al SIDA, porque era la idea que me había puesto, luchar por el SIDA, por la gente con problemas. Y bueno, pero como él me dio eso, me decidí a eso. Y pensando en lo que Julio me dijo, no seas cobarde, no seas... Digo, bueno, voy a luchar. ¿Pero por quién? Por la causa, por Malvinas, por los veteranos de guerra. No por la guerra, por el reconocimiento de los que se fueron y no tuvieron cuando volvieron. Porque eso fue muy triste también. Porque yo no sé si mi Julio hubiera vuelto, si hubiera podido resistir lo que pasó acá, después de haber dadolo todo, dejado todo por la patria, y venir y encontrarse como que eran los pobrecitos, los usados. Los derrotados. Los derrotados, que yo creo que si hubieran ganado hubiera sido distinto. Pero ¿en qué hubiera cambiado? Mi hijo no estaría, ni los hijos de tantas madres no estarían. Los veteranos a lo mejor hubieran sido mejor atendidos. Eso no sé. Ver a un veterano con ganas de seguir te dio fuerzas para seguir. Ir para adelante. Sí, y yo lo hice así, junto a los veteranos de guerra. Cuando un veterano llegan fechas complicadas, como el 2 de abril o como el 14, y entra quizás en depresión, ¿vos qué le decís? Que no, que tenga fuerza, que siga adelante, que es un día muy, muy, muy feliz para ellos, que no tienen que sufrir, que luchen por los compañeros, que ellos son los que van a seguir luchando por los que están allá y por las Malvinas, que son los héroes de la patria, que no tienen que ponerse mal para nada, que ellos luchan acá, que son sus hermanos, que vino uno, un veterano, quedó mi hijo, quedaron allá 649, y vinieron otros tantos, pero es lo mismo. Pudieron venir los 649 y ellos haber quedado allá. El destino que hizo que ellos quedaran custodiando las islas. Y son banderas argentinas que reclaman nuestro reconocimiento. Y la vamos a recuperar a Malvinas por medio de nuestros hermanos americanos, por Sudamérica, porque Malvinas es la causa de la patria grande. No es solo nuestra, es de todo Sudamérica. Y va a ser la única manera que poniéndonos todos de acuerdo vamos a lograr que las Malvinas sean nuestras como deben ser. Pero ellos son banderas que reclaman el reconocimiento para que sean reconocidos por el pueblo argentino, todos los veteranos, todos los que cayeron, y la gesta de Malvinas, que es tan importante, reconocerla. Más allá yo reconozco que el pueblo los ama, pero lo que pasó también, que el pueblo fue muy vapuleado, todo muy callado, todo metido bajo la alfombra, yo la sé toda, pero el pueblo quiere al veterano, ama al veterano. Te quiero preguntar cómo está el pino de Julio. El pino de Julio pasa a los 4 pisos de mi casa. Es algo maravilloso.